Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema piensa bien antes de hablar. ¿Qué quieres? Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, procuremos hablar en Dios palabras de verdad, palabras agradables. Recibamos en ellas rectitud por nuestro bien y el de nuestras generaciones. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 24 y 10. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escucha con atención y muy bien lo que el Señor habla en estos versos. Dice nuestro Señor Jesucristo, dándonos ejemplo a nosotros y gracia, que la palabra que hemos oído no es de Él, sino de Jehová, el Padre que lo envió. Mira, nunca debemos olvidar que Jesucristo es el Verbo de Dios y que desde antes que Él viniera al mundo, el Padre Jehová enviaba su palabra para crear. Y hoy en Jesucristo nos restaura y nos hace nuevas criaturas por la misma palabra. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Escúchalo bien. Sino que el Padre que mora en mí, o sea, el Espíritu Santo, así como mora en ti y como mora en mí, hace las obras. Mira, por eso es tan importante que hablemos la palabra de Dios, porque en esa palabra fluye el Espíritu Santo, que es el que glorifica nuestra fe. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Mira, importantísimo. Dice el Señor aquí que las palabras de la boca del sabio, de nuestro Señor Jesucristo, y esa sabiduría que hemos alcanzado, tú y yo, en Él, son llenas de gracia. Y así como nuestro Señor Jesucristo ha obrado gracia en nosotros, de seguro que a través de Él nosotros vamos a orar gracia en los demás. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mira, importantísimo. Dice aquí en este verso que los labios del justo. ¿Quién es el justo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son justos en Él? Tú y yo. Y dice que saben hablar lo que agrada. Mira, no hay mejor saber que hablar la palabra de Dios, porque eso es lo que le agrada primeramente a Él y de seguro que le va a agradar a los que nos oyen. Escrito está en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 14. Vive Jehová,
que lo que Jehová me hablare, eso diré. Mira, dice aquí la palabra vive Jehová, y la misma palabra nos testifica que la palabra de Dios es viva. Mira, si Dios y su palabra son uno, pues es viva esa palabra. De allí que tenga el poder de vivificar, escúchalo bien. Y dice que lo que Jehová nos hablare, eso diremos. Mira, importantísimo. Escrito está en el libro de Números capítulo 23, versos 5 y 12. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Este respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Mira, dice aquí el Señor que Él puso palabra en la boca de Balaam. Y así como la puso en la boca de Él, al nosotros oírla, la está colocando también en nuestra boca. Por lo tanto, debemos cuidar, escúchalo bien. Por eso el título de esta enseñanza es Piensa bien, con cuidado lo que vas a decir, porque de lo que hables depende que le des méritos a Dios o que le des lugar al diablo. Por eso hay que colocar cuidado de decir lo que Jehová ponga en mi boca, en nuestras bocas, sin añadirle ni quitarle. Escúchalo bien, es importante. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escucha con mucha atención lo que el Señor dice en estos versos. Dice aquí que ¿por qué debemos de cuidar la manera de hablar? Dice el Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cada vez que haya espíritu de contienda en nosotros, de seguro que no vamos a hablar lo que Dios nos ha recomendado. Van a salir palabras de la carne. Escúchalo bien. Por eso tenemos que empezar por reprender todo espíritu de contienda en nosotros, porque nosotros no debemos de ser contenciosos, dice el Señor, sino amables con todos, aptos para enseñar, sufridos, escúchalo bien, con mansedumbre. O sea que si nos ofenden, debemos de colocar la otra mejilla, debemos de soportar toda clase de insultos, de ofensas. Escúchalo bien, porque es importante para que asimismo no le demos lugar a la contienda. ¿Por qué? Porque el papel de nosotros como oidores de la palabra del Señor es corregirnos y corregir a los que se oponen, para que quizás Dios les conceda que se arrepientan. Principalmente a los de la casa. Ya hemos oído que el Señor nos ha hablado que los enemigos del hombre son los mismos de la casa. Cónyuges e hijos desagradecidos. Escúchalo bien. Por eso tenemos que obrar conforme a lo que Dios nos aconseja y nos dirige. Ahora, debemos de corregir. ¿Por qué? Porque en esa corrección Dios puede permitir que se arrepientan de las malas obras. Y después de un arrepentimiento, dice, le dan lugar a conocer la verdad, para que sean libres
del poder del pecado. Y dice aquí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira de allí la importancia de saber hablar. Nunca lo olvides, porque la misma palabra de Dios nos corrige y corrige a los demás. Mira, a todos los que se oponen, no lo olvides, porque a través de esa palabra Dios concede arrepentimiento y da lugar para que se conozca la verdad y se escapen del poder del diablo. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira, el papel que nosotros estamos desempeñando en nuestra casa es el mismo papel que desempeñó Adán en la familia que Dios le dio. Escúchalo bien. Por eso es importante que coloquemos las palabras de Dios en nuestra alma. O sea, que la coloquemos por voluntad. Mira, coloquémosle todas nuestras fuerzas de la voluntad en hablar la palabra del Señor. Y como señal en nuestras manos. O sea, coloquémoslas por obra. Y dice, y frontales entre vuestros ojos, que esté esa palabra fija entre ceja y ceja. Mira lo importante que es memorizarla y acordarse de ella. ¿Por qué? Porque dice el Señor que la enseñaremos a nuestros hijos hablando de ellas, hablando con la palabra, de la misma manera que Dios nos habla a nosotros. Dice, hablando de ellas en tu casa, por el camino que andes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, nunca podemos dejar de hacerlo. La palabra de Dios se debe constituir en nuestro hablar diario. Escúchalo bien. Y no nos debemos desviar de ella ni a izquierda ni a derecha. Que el Señor te dé el poder de hacerlo por toda gracia a nuestro Señor Jesucristo. Por bendición a tu vida y a tu casa. Amén, amén y amén.